Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, lunes 23 del mes de junio del año 2025. Señores, en el día de ayer, los Thunder hicieron historia al ganar la copa que lo acredita como campeón de la NBA. En ese encuentro, Gilgeous Alexander, que fue el MVP, encestó 29 puntos y 12 asistencias. Y de esa manera vencieron al conjunto de Indiana, que pudiéramos decir que fue una serie bastante reñida, que se fue a unos 7 encuentros. Ustedes saben, señores, que eso es algo que no es tan fácil jugar los 7 partidos. Ese equipo que fue un tanto subestimado porque tiene muchos jugadores jóvenes que pusieron en movimiento la velocidad, además de una defensa encomiable. El equipo de Indiana, que un equipo bastante aguerrido, pero en el día de ayer no estuvo en su mejor noche. De hecho, perdió más de 30 veces la bola y fue aprovechado por los Thunder para obtener esa victoria, que la mayoría de esas bolas perdidas se tradujeron en puntos. Y además de eso, también permitieron mucho rebote ofensivo. Entonces, cuando usted no logra conjugar todos esos elementos ya en un juego final, cuando usted pone los numeritos en frío, entonces se da cuenta cuál fue la razón de la derrota. Y los Thunder están gozando, ya que esa es una franquicia que viene del año 2008, cambió de nombre, y la verdad es que obtienen ese triunfo para satisfacción de ellos, que anteriormente no tenían nada que exhibir en su valla, algo que lo hiciera, que le diera una distinción, que fuera muy memorable en la fanaticada, pero ya a partir de ahora van a exhibir ese título de campeón. Y es un conjunto que, señores, yo les voy a decir algo, deben de tenerlo en consideración para lo que son los próximos torneos de la NBA, porque está compuesto por personas muy jóvenes que pudieran dar mucha agua a beber. Esa es la verdad. Felicidades para toda la fanaticada que tienen aquí en la República Dominicana y los de allá. Un triunfo bastante merecido. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema, porque el conflicto que se está dando por el Medio Oriente es algo que realmente está llamando poderosamente la atención del mundo, porque los Estados Unidos iniciaron un ataque, y ese ataque también Israel estuvo contestando ese ataque, y la verdad es que todo el mundo incluso esperaba que iba a ser más contundente ese ataque de Israel, porque sobre todo porque los Estados Unidos han estado en cierto aspecto ahí apoyando a Israel, y eso crea mucha presión ante el mundo, porque los precios de los combustibles, aunque hay que decirlo, después de ese ataque de Irán,
que no fue un ataque que tuvo la contundencia que muchas personas esperaban. De hecho, el petróleo, como algo paradójico, bajó un poco, pero se entiende que la presión que pudiera generar en los últimos días pudieran hasta cierto punto provocar un aumento desproporcionado en los precios del petróleo, que se habla inclusive de que pudieran llegar a los $200. Ustedes saben, señores, que nuestro país hasta cierto punto pudiera resultar muy perjudicado con este conflicto. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto que se elabora todos los años y el gobierno, en base a los precios del petróleo, entonces se hace un cálculo más o menos aproximado, aunque haya probablemente una cierta variante, se busca como un punto, tanto de altura como hacia la baja, para de esa manera tratar de equilibrar lo que es el presupuesto del Producto Bruto Interno para la compra de esos crudos. Pero cuando hay eventos de esta naturaleza que pudieran crear cierto terremoto económico a nivel mundial, porque ustedes saben que los precios del petróleo es un commodity y que por Irán pasa alrededor del 30% del petróleo que se produce en el mundo, bueno, pues ya eso de por sí crea un nerviosismo a nivel mundial. Vamos a esperar que las cosas puedan calmarse por allá, por el Medio Oriente, y que nosotros, que tenemos una economía frágil, que depende mucho también en un 9% del Producto Interno Bruto de lo que son las remesas que se reciben de los Estados Unidos, y que la crisis que se generan allá, dicen que cuando en los Estados Unidos le da una gripe, para la economía dominicana es como si recibiera una pulmonía, porque hasta cierto punto tenemos dependencia de la situación económica de allá, que eso pudiera afectarnos lo menos posible. Yo pienso que el presidente Luis Abinader debe hacer una reunión con su equipo económico e ir analizando todas las variantes que pudieran generar este conflicto por allá, a los fines de poder resguardar hasta donde sea posible de la mejor manera la economía dominicana. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras,
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay una encuesta que quien la ha estado o quien la patrocinó fue Participación Ciudadana, que dice que el 80% de la población no cree en los partidos políticos. Señores, yo le voy a decir algo. Eso es algo que debiera de preocuparnos un poco a nosotros, por la sencilla razón. Por más que ustedes vean, la República Dominicana, a diferencia de otros países, tiene un sistema democrático envidiable. ¿Por qué yo le digo, señores, que esto es un sistema democrático envidiable? Porque en la República Dominicana, desde el año, los 60 y algo, ha venido celebrando elecciones presidenciales cada 4 años. Y hemos tenido momentos en donde hay partidos políticos que no han creído en los resultados de las elecciones y no deja de ser más que un enunciado. Nosotros vemos países como Venezuela, donde ustedes han podido ver los conflictos que se dan a nivel electoral. Tenemos países como Nicaragua, o sea, que realmente se crean situaciones de tranque, de juego. Aquí el sistema de partido, el sistema democrático, ha ido caminando con buen pie. Ahora, ¿qué es lo que motiva a la población a que no crea en los partidos políticos? Bueno, porque sencillamente hemos perdido parte del liderazgo que tradicionalmente tenía el país. Porque usted veía en el profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, 3 grandes líderes. Pero esos líderes, al momento de usted evaluarlo, podía ver que entre ellos había una gran discrepancia política que se reflejaba en su militancia. Uno veía al doctor Joaquín Balaguer como el presidente del Partido Reformista, un ultraderechista, y veía entonces en el Partido Revolucionario Dominicano al doctor José Francisco Peña Gómez como un dirigente de centro. Le digo de centro porque no tenía esa inclinación tan grande hacia la derecha, pero tampoco esa inclinación tan profunda hacia la izquierda, sino que se conjugaba dentro del marco democrático, se ubicaba en medio de esas 2 corrientes. Al profesor Juan Bosch se le atribuía ser socialista. Entonces, ¿qué sucede? Que la diferencia que tenían esos líderes a nivel político y a nivel de pensamiento era notoria. Y fruto de esa notoriedad, también ellos tenían un distanciamiento. Pero ahora, a quienes tenemos como líderes políticos, no tienen ninguna diferencia. En el fondo, todos son iguales. Lo único que diferencia a cada partido aquí es el color de las banderas y de las gorras que se ponen. Y la población dominicana que vio a un presidente como el doctor Joaquín Balaguer, un déspota,
un violador de los derechos de los ciudadanos, donde una persona, por el hecho de tener en su cédula que era estudiante, era considerado un comunista y por lo tanto su vida corría peligro. Y uno veía cómo eran violadas las libertades de los ciudadanos por su ideología política, donde todo aquel que no comulgaba con el pensamiento del doctor Joaquín Balaguer era visto como un peligro, donde los cuarteles policiales había un letrero que decía ley y orden, policía, el comunista es tu enemigo. Y en base a esos criterios salían los policías y los militares a reprimir a la población. Pero a pesar de la desconfianza que le generaba a la población esas elecciones que eran ganadas por el doctor Joaquín Balaguer, donde se le atribuía que los guardias andaban con la bandera del Partido Reformista enganchada en un fusil, siempre aquí ha habido elecciones. Y eso deja muy claro hasta cierto punto la base democrática que ha tenido el país. El Partido Reformista, que gobernó durante unos 22 años a este pueblo, lo hizo con mano dura y la gente veía que tuvimos un presidente como Rafael Leónidas Trujillo, que era un presidente de mano dura, el doctor Balaguer un poco más democrático, o un poco no, mucho más democrático que Trujillo, pero quedaba todavía cierta reminiscencia de la dictadura. Vino el PRD en el año 1978 y llegó al poder. Y el PRD hizo grandes transformaciones políticas, porque aquellas personas que estaban detenidas por su ideología fueron liberadas de las diferentes cárceles, porque el gobierno de don Antonio Guzmán fue el que abrió la puerta verdadera de la democracia en nuestro país. ¿Qué sucede? Que ocurrieron una serie de acontecimientos en el orden económico en donde la economía se vio muy diezmada en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, que hubo que realizar un pacto con el Fondo Monetario Internacional que lógicamente pusieron muchas restricciones y ameritaba que se hiciera una reforma económica. Y cuando un buen día salen muchas personas en la Semana Santa de vacaciones, cuando llega se encuentra con un paquete impositivo de impuestos que lógicamente agudizaban bastante la crisis y se produjo un estallido social. Ese estallido social marcó una línea bastante difícil de superar por Jacobo Masluta, que fue el candidato que posteriormente presentó el Partido Revolucionario Dominicano como candidato a la presidencia, y el PRD perdió las elecciones y volvió el doctor Joaquín Balaguer ya de una manera más democrática que en lo que fue en los últimos años de su vida. Esos tipos de
acontecimientos permitieron que ese partido de las grandes transformaciones que era el PRD, luego sucedido por el Partido Reformista, quien a su vez le dio apoyo al doctor Leonel Fernández, que ganó las elecciones. Al ganar las elecciones, Leonel Fernández produjo también una revolución en cuanto al desarrollo del país, porque vino con una visión moderna ya, con metro elevado y una serie de infraestructura que el pueblo dominicano, aunque conocía el tema de los túneles, porque Balaguer hizo uno en la Núñez de Cáceres, no había visto como en términos inmediatos tanto desarrollo y tanto progreso en la sociedad dominicana. Pero ¿qué resulta? Que independientemente de eso, hubo algunos problemas económicos que también permitió que Hipólito obtuviera la presidencia seguido de los 4 años de Leonel Fernández. Y pudiéramos decir que ese gobierno de Hipólito ha hecho historia, porque no creo que ningún otro en la historia de la República Dominicana haya marcado una línea de progreso más rápida que el de él en los 2 primeros años. Y le digo esto porque aunque entiendo que los gobiernos o el gobierno de Luis Abinader ha sido mejor que el que tuvo Hipólito, pero por lo menos en principio asumió el país en medio de una pandemia. ¿Y qué sucede? Que uno ha visto y le he ido haciendo esos recuentos históricos de los gobiernos y luego los 8 años de Danilo Medina, que sin lugar a duda también hizo buen gobierno, hizo una buena obra de gobierno, pero entonces la población comprobó algo. Y es que decía el profesor Juan Bosch que en caso del PLD ganar, no iba a haber un solo ministro, un solo funcionario que se hiciera millonario en base a la corrupción. Pero déjenme decirle que tanto el gobierno de Leonel Fernández como el de Danilo Medina, como el del propio Hipólito, se cometieron muchos actos de corrupción. Y ya la población dominicana ha dicho, pero ven acá, hemos visto pasar los partidos tradicionales y a final de cuentas nos damos, hemos entendido que aunque tienen discursos distintos en el fondo, todos son iguales. Y el pueblo se ha sentido prácticamente sin esperanza. Los colmos y las corrupciones emanadas del PLD motivaron a que la población se lanzara a la calle y fuera a la Plaza de la Bandera a combatir la corrupción. Y la gente, más que votar a favor del PRM, votó en contra de la corrupción. Y los principales programas de investigación se hicieron eco de muchos de esos desmanes que la justicia no atacó, no sancionó, y al momento de que se le preguntaba al presidente Danilo Medina si él iba a realizar una lucha en contra de la corrupción, se mostraba sorprendido que cuál es la corrupción. Él no veía la corrupción que luego de haber ganado el presidente Luis Abinader se le ha enrostrado, incluyendo los miembros de su familia y el entorno de su anillo, que han sido envueltos
en casos bastante sonoros, lo que constituye una verdadera vergüenza. Este gobierno de Luis Abinader, para llevar mayor transparencia, dijo que iba a nombrar un ministerio público independiente para que hiciera justicia en los casos de corrupción, y de hecho nombró a la magistrada Miriam Germán, que la población dominicana siempre la ha tenido como un referente histórico, como juez, porque ha sido una persona que se ha manejado siempre con grandes niveles de transparencia. Se iniciaron unos procesos judiciales que muchos de ellos se han quedado estancados ahí, y hay que decir que del todo la justicia no se ha podido sanear, porque una cosa es el trabajo que hace el Ministerio Público y otra cosa es el trabajo que hacen los jueces. Y la verdad es que mientras se sigan cargando a los jueces de otros procesos que no sean lo de corrupción, es muy difícil avanzar, y hay muchos casos de eso que se han ido cayendo. Y uno dice, después de tanta lucha, ¿hay corrupción en estos gobiernos del PRM? Claro, muchísima corrupción. Lo único que en cierto aspecto hemos podido ver cómo muchos de esos ministros y de esos funcionarios que cometen los actos de corrupción están siendo separados de la fila cada vez que tienen un cuestionamiento. Pero de hecho, hay mucho cuestionamiento, independientemente de que se esté buscando los correctivos, hay mucho cuestionamiento. Y cuando ya la población ve que en este mismo gobierno que salió de la Plaza de la Bandera, donde la población dominicana salió a caminar para luchar en contra de la corrupción, y todavía hay muchos actos de corrupción, entonces nosotros entendemos y le vemos el sentido a lo que refleja esa encuesta que fue promovida por Participación Ciudadana, de que el 80% de la población no cree en los partidos políticos. ¿A quienes tenemos en la retaguardia aspirando a volver de nuevo a la presidencia? En el segundo lugar de las elecciones, y actualmente por relación a la oposición se encuentra en primer lugar la Fuerza del Pueblo. ¿Y quién es el candidato que se vislumbra hasta el momento a lo interno del partido que va a ser la figura como candidato presidencial? El doctor Leonel Fernández, que ha sido considerado uno de los grandes corruptos. Entonces, ¿cómo queremos que la población crea en la clase política? Buenas tardes. Sí, adelante. Todo bien, cuéntemelo todo. Dios bendiga mucho, ¿cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Y yo toco un tema. Y cuando lo iba a tocar antes, yo me estaba acordando de eso, de la problema del 84, ¿verdad? De Salvador de Blanco. Porque ahora estamos, como decían en el campo, con la bomba esa en la puerta, ¿tú sabes? Por guardar la forma, los números, ¿tú sabrás cómo se es? Con relación ahora a lo que está pasando entre Israel e Irán, y la guerra de los combustibles que se van ahora, el tranque que ellos quieren hacer. Entonces yo, primeramente, digo que se sante, yo clamando siempre la sangre de Jesús, y digo siempre la sangre de Cristo tiene poder, sobre todo aquel que se la en contra de este pueblo dominicano.
dominicanos, bendito Dios, porque aquí estamos regalando el oro y que nos preocupamos, que aquí somos ganas y nos va a afectar eso del turismo, las recaudaciones que vienen siendo los impuestos y el combustible. Y nos estamos regalando y también a la vecina, porque ahora van a cargar y que se le va a dar el permiso de trabajo a 15,000, eso es lo que eran dos ministros de Agricultura. Mas sin embargo, ¿quién votó por él? Se está reuniendo hoy, ¿para qué? Ahí salió Participación Ciudadana con un estudio que está haciendo que el 20 y pico por ciento de los dominicanos no quiere, ya no creen en el sistema político, ya ahora va a ser un cero. Porque es que esa democracia, entre comillas, le ha costado sangre y sudor a este pueblo. Yo me acuerdo de esa poblada que cuando usted iba a tocar el tema, yo me estaba acordando de si usted lo tocó, por eso voy a mandar a hacer una misa, honor de nosotros, porque como diría la muchacha chismosa, no me muera junto con usted, pero que el Señor no come mucha vida y salud, porque estábamos en consonancia. Usted va a tocar el tema y a mí también me llegó a la mente de tocarle. Que a partir de ahí, el pueblo dominicano no ha sido lo mismo. Igual que la quiebra de la banco. La quiebra de la banco está ahí, que él se hizo cargo, Hipólito Mejía Domínguez, que él dijo que no iba a cargar con el muertito. Más sin embargo, él está dando hasta de la función a los muertitos, porque dale lo que sea, carnet, permiso de trabajo, sin ninguna norma ni regla, donde ellos no tienen ni nombre ni apellido, que se lo van a inventar, que sea perjudicial para este pueblo. Ya lo dijeron del Instituto Duartiano, que se paraliza las deportaciones. Pueblo dominicano, porque así no puede ser. Aquí no votamos por la ONG de la ONU. Gracias, Porque gracias. porque ellos tienen dueño y apellido. Gracias, gracias por su participación. Aquí no somos hijos del maligno, ni le pertenecemos a él tampoco. Gracias por su aporte. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el señor Francisco Núñez Cáceres, que es el presidente de la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas, ha revelado un aspecto muy importante, y es que él le pide a las autoridades que tengan cuidado con el tema
del narcotráfico en las escuelas. Revela él que hay grupos que han estado introduciendo sustancias alucinógenas en las escuelas a través de golosinas que le venden a los niños para crear en ellos el hábito del consumo de droga. Y yo le voy a decir algo, señores. Esa denuncia que él ha hecho no es nueva, porque en muchos casos se ha estado haciendo esa denuncia, pero la han estado haciendo personas particulares. Ya cuando la hace una federación que tiene hasta cierto punto un peso específico en la ley, es porque entiendo que deben de tener algunas pruebas contundentes o por lo menos conocer de casos y escuelas que de manera específica se producen estos eventos. Déjenme decirle que aunque no sea drogas narcóticas, uno sí puede ver que muchos adolescentes llevan en sus mochilas aquellos cigarrillos electrónicos que le dicen vape. Pudieran introducirle cualquier otro tipo de sustancia ahí. Entonces las autoridades de educación deben tener ojo visor. Ya hace poco nosotros vimos que salió en todos los medios de comunicación una niña que llevó un arma de fuego al colegio, que le fue quitada. Por ahí ya este año pasó, pero se va a iniciar un nuevo año. Y yo pienso que desde ahora se deben de ir tomando los correctivos del lugar y antes de que inicie el año escolar, llevarle cierta orientación a los padres. Debiera de exigirse en las escuelas y en los colegios un comité de padres y amigos, que eso sea algo prácticamente obligatorio. ¿Qué función tendría ese comité de padres y amigos de la escuela o del colegio? Una función similar a la que hacen las juntas de vecinos en los sectores, solo que este comité de padres y amigos de la escuela o del colegio se reunirá igual para tratar algunos casos que son comunes, porque eso motiva a un padre que tenga un niño en una escuela cuando va a una reunión de ese comité que le informa, mira, hay niños que están haciendo esto, porque el deber de cualquier niño debe de comenzar por nosotros los padres en la casa. Mira, orientar a nuestros hijos. No, mira, esto no puede suceder de esta y de esta y de esta manera. Hay que revisarle la mochila. No importa que se sientan molestos. Hay que revisar las mochilas. Y hay que tener una policía escolar compuesta por mujeres y hombres para que las niñas también sean revisadas. Y yo no entiendo cómo es que en un tiempo moderno como el que estamos viviendo, con un presupuesto tan alto como tiene el Ministerio de Educación, que en las escuelas haya tanto desorden. Señores, con el presupuesto que maneja educación, se pueden desatar exámenes especiales incluso
para llevar odontólogos, para examinar los niños, porque eso se hacía. Eso se hacía antes y no había tanto dinero en educación. Y se hacían jornadas para estimular, se le daban cepillos dentales y a veces pasta a los niños y se instruían. Pero es como si nosotros estuviéramos involucionando. Y se invierte tanto dinero en almuerzo y desayuno escolar que eso se ha convertido, mire, en uno de los negocios más rentables. Vayan a una licitación para que ustedes vean ahí cuántos oferentes van. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas. Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Dios lo bendiga. Gracias por su canción. Entonces, señores, nosotros no merecemos una educación de mayor calidad. ¿Cuántas personas, cuántas figuras tenemos nosotros del arte que son eruditos, tienen muchos conocimientos, que pueden incluso en las escuelas dar clases de pintura, de teatro, de poesía, de canto, porque se ha convertido esa tanda extendida como un programa de asistencias sociales donde lo único que se tienen es los muchachos ahí dándole alimento y cosas, pero no se está aprovechando el tiempo. Vamos a hacerle caso a esa denuncia que hace el presidente de la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas, Francisco Núñez, para que iniciemos un nuevo protocolo en la educación dominicana. Miren, a partir de hoy entra en vigor la primera fase del programa para la educación vial RD se mueve para reducir los tapones. Déjenme decirle que no es un esfuerzo tan amplio el que hay que hacer aquí en infraestructura ni nada para reducir los tapones. Simplemente, señores, miren, así como estamos nosotros, ponemos a gente de la DGC en las principales vías del país, única y exclusivamente para que observen aquellos choferes que hacen rebase temerario y le impongan su sanción. Con eso se reduce bastante. Hay intersecciones de muchos vehículos aquí que usted le para un agente de la DGC en aquellos desvíos donde solo se utilizan para doblar a la derecha o a la izquierda. Y con eso basta. ¿Qué? Que una persona, miren, por ejemplo, ahí en la Charles de Gaulle, en la autopista Rafael Coronel Fernández Domínguez, que es la de San Isidro, y en la avenida Charles de Gaulle, ahí hay un carril que es para doblar exclusivamente y otro para continuar hacia adelante. Ustedes saben lo que hacen, lo que van derecho, ocupan el carril izquierdo de doblar y se forman una fila larga de tapones, porque en realidad no van a doblar, pero lo obstruyen al paso a muchísimos vehículos que hay ahí detrás. Un agente de la DGC ahí no tiene ni siquiera que ponerle una multa.
Lo único que tiene que hacer ese agente de la DGC es que a todo el que se meta en el carril de la izquierda, que no vaya a doblar a la derecha. Obligarlo, no, ven. Mire, no, usted se metió mal, venga. De la vuelta allá arriba, con eso basta. Porque así se hizo en la carretera Mella con San Vicente de Paúl frente al megacentro y duró un tiempo en que eso se corrió. Ya está vuelto el mismo disparate porque las autoridades también se han descuidado. Pero nada más diciéndole, obligándolo a doblar, se reducen notablemente los tapones. Así ocurre también en diferentes vías del país. Por ejemplo, aquí está la Tiradentes con 27 de febrero. Usted no puede doblar a la izquierda en ese carril, habiendo una buena intersección de semáforo donde usted puede eliminar una gran parte del tapón dejando que ellos trabajen y que haya una vía que se doble. No, usted tiene que meterse por la Cuescao, atravesar la Franfeli Miranda para entonces dar una vuelta en U. Y el tapón que se forma ahí en la Franfelis Miranda es un pandemonio. Pero hay una mala orientación del tránsito. Y eso perjudica bastante y esa parte se puede resolver. Cuando uno ve un tapón muy grande, uno dice, ¿pero qué será que hay un agente de la MED dirigiendo el tránsito? Oigan el asunto. Uno se da cuenta del tapón porque hay un agente de la DGC interrumpiendo en vez de darle fluidez a ese tránsito. Y esa parte, señores, no puede ser así. Vamos a cambiar de tema porque quiero decirle algo. La espiral de violencia que hay en el país es bastante grande. Después de esta llamada vamos a explicarle por qué. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas tardes, gracias por ese programa tan orientador al pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias a Le usted. habla Reyes Minagua de San Pedro de Macorís. Sí. Yo quiero llamarlo a usted porque usted la ve de los que no tenemos voces que nos ayuden. Yo quiero hablar por los pensionados del seguro, los que cobramos 10,000 pesos. Este gobierno no sé qué no nos ha hecho aumento. Y con 10,000 pesos, oiga, eso es tremendo como la gente tiene que vivir. Gracias. Sí, gracias a usted, ciertamente. Una persona con 10,000 pesos, con los caros que están los artículos de primera necesidad, no tiene cómo vivir. Y el Estado debe de garantizar que todo ciudadano que reciba un salario, bien sea de su trabajo o de una pensión, eso le permita por lo menos cubrir la canasta familiar, porque para eso que una gente se faja una vida entera a trabajar, para cuando ya está pensionado, poder vivir de su pensión, no mandarlo a su casa para que se muera de hambre, sin seguro ni nada. Gracias por ese aporte valioso. Mire, señores, hay veces que uno actúa sin pensar y después que suceden las cosas, entonces nos estamos prácticamente volviendo locos. Y es que ahí, en la avenida Charles de Gaulle, hay una estación de gasolina y un joven policía de 27 años y un señor de 42 años se mataron, oigan bien, pelan por sus armas de fuego y se matan porque no se ponen de acuerdo, porque uno entiende que el otro le quiere quitar un turno. Oigan bien, señores.
hasta dónde está llegando el colmo de la sociedad. 2 muertos porque cada quien quería echar gasolina primero que el otro, pero ya están muertos los dos. Y entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ya hay 80,000, esos familiares, ya sobre todo ese joven, que me dicen que tenía una niña de unos 6 meses, la deja en estado de orfandad por esa actitud violenta. Y el otro que tampoco sabe ceder. Uno va en una intersección, viene alguien y se le orilla a un lado y quiere sacarlo, y si usted no se para, le lleva un pedazo. En esa cuestión yo estoy tratando de manejarme con la mayor prudencia posible, y cuando se dan esos acontecimientos, yo esa persona que andan llevándose la vida por delante, yo lo dejo cruzar y espero un rato más, porque usted continúa y continúan los dos y se rayan los vehículos, en lo que se paran a discutir, usted pierde más tiempo y eso puede generar en la pérdida de una vida. Señores, vamos a manejar a la defensiva, vamos a tratar de tener una actitud prudente, que en nuestro país hay demasiada violencia. Ya hemos concluido por el día de hoy. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.